Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que me acompañen a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, verso 6. Venimos, o continuamos mejor, con nuestra serie Dos Condiciones. Y voy a hacer un rápido recorderis. Veníamos hablando que para estar en condiciones Dios nos renueva y nos fortalece. Nos fortalece con herramientas, promesas, mente y sabiduría de poder. Que además esto nos permite asumir la vida, pero no es suficiente. Dios nos reviste. Y hemos visto 3 revestimientos. Nos reviste de Cristo, es uno de los revestimientos. Al nosotros revestirnos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, que es Cristo, el revestimiento de Cristo. Ahí está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad protegidas. Luego vimos la armadura, también es el revestimiento de Dios. Y por último, en los revestimientos, el poder de lo alto. Ahí está entonces cómo estamos revestidos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, pero no fue todo. Entonces vimos que además somos transformados por el Espíritu Santo en nuestro carácter, que es el fruto. La manifestación de esa transformación se da en el fruto. Esa es la evidencia que tiene el creyente, y ese fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Ahora, pero hablábamos también, cerrando el sermón hace 8 días, que no se trata solamente de el carácter, sino que se trata del poder. Entonces nosotros por Dios somos transformados, pero también somos empoderados. Digan, transformado y empoderado. Ahí estamos entonces en Zacarías capítulo 4 verso 6. El sermón de hoy se llama empoderados. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ustedes cuántos aquí saben leer? Ok. ¿Cuántos saben leer en voz alta? Ok, listo. ¿Me pueden acompañar a leerlo? ¿Sí? Bueno. Pero vamos a hacerle una variación. Donde está el nombre de Zorobabel, quítelo y ponga el suyo. No, si no quieren, no, tranquilos. Si quieren, lean Zorobabel, no tengo problema. Yo voy a leer el mío. El mío va a sonar más fuerte, más sonoro, porque tengo un micrófono. ¿Lo pueden leer así? ¿Están seguros? ¿Preparados? Vamos. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Camilo. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a leerlo con otra variación. Ahora vamos a leerlo y en vez de Zorobabel o nuestro nombre vamos a poner Casa Roca. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Están animados? Hagámoslo entonces. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Casa Roca. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Rey poderoso. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te buscamos. Que esta palabra se convierta en carne, Señor. Que hoy sea el día donde levantas tendones, carne, piel y soplas aliento de vida sobre los huesos secos, Señor. Que sea un día de victoria, Señor, y una puerta que se abre delante de tu pueblo para cruzarla, Señor, y para seguir en el camino que tú has trazado en tu perfecta voluntad
para cada uno de los que estamos acá, de manera particular, pero también de forma colectiva, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, amén y amén. Está bien que seas una persona fuerte, sabia, que tengas los recursos o la experiencia. Pero creo que todos somos testigos que en algún momento nos ha faltado o hemos vivido en el mismo orden, en debilidad, en necedad, en necesidad, también, y en inexperiencia. Y no hemos sabido qué hacer. Entonces encontramos que muchas veces en nuestra vida vivimos al 50, no al 100, sino al 50. Podemos vivir en el 50 de la fuerza, de la sabiduría humana, de la experiencia humana, del recurso humano, o podemos vivir en el 50 de la inexperiencia, de la necedad, ¿sí?, de la carencia, de la debilidad, etcétera. Pero el Señor nos está diciendo: ese no es el llamado que yo tengo para ti, porque no se trata de ti. Y no será por la fuerza, ni será por ningún poder. Está hablando de lo físico, de lo tangible y de lo intangible humano, sino por mi espíritu. Se trata del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. Sorpréndanse con esto, por favor. Según el RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, empoderar es esto: hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. El apóstol Pablo en alguna oportunidad libró una batalla muy fuerte con sus debilidades. ¿Alguien aquí sabe lo que es librar una batalla con una debilidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ok. El resto algún día de pronto les pasa. No sé si les pasa, pero algún día les va a pasar. Me voy a volver. ¿Alguna vez ustedes se han sentido en debilidad? Wow, qué espontáneos. Cuando estamos en debilidad, nosotros sencillamente estamos vulnerables. Estamos en el 50 negativo. Y el apóstol Pablo libró una batalla con su lado negativo, si se me permiten el término. Y entonces oró al Señor, por allá tal vez en 2 Corintios está eso, y le dijo: Señor, tengo una espina en mi costado y necesito que me la quites. Le he rogado 3 veces, te he rogado que me la quites. Pablo llevaba un conteo, ¿sí? La primera y no dijiste nada, la segunda y tampoco, la tercera, oye, ya es hora de reclamar. Vengo por la garantía de mi oración. Y el Señor le respondió, le dijo: ok, Pablo, te voy a enseñar una cosa. En tus debilidades, que las tienes y las vas a seguir teniendo, es donde mi poder se perfecciona. Porque lo que debe brillar del creyente y de la iglesia de Jesucristo no es la fortaleza del conocimiento humano, la inteligencia de los miembros de la iglesia, la sabiduría o los recursos que tengan para que digan: uy, en esa iglesia son inteligentes, uy, en esa iglesia tienen recursos, uy, en esa iglesia tienen esto, hacen esto, son sabios. Sino que digan: en esa iglesia está Dios. Porque lo que nosotros necesitamos es a Dios. A veces venimos buscando los recursos. A veces venimos buscando que Dios supla para
la necesidad, para la sabiduría, para la experiencia. Y lo obtenemos y nos vamos con la migaja. Ya lo tengo, chao. Por ahí, la próxima necesidad vuelvo. Y hay muchas personas que vuelven a la iglesia solamente en la necesidad. Y se están perdiendo la vida. Se la están perdiendo. Porque viven en sus fuerzas, en sus experiencias, en su sabiduría, en su conocimiento, en sus recursos, hasta cuando alguno de ellos tambalea. Y cuando tambalean, que llega el tambaleo, entonces en la necesidad van y se espiritualizan hasta que obtienen otra migaja y se van. No es el propósito de Dios. Dios nos ha llamado a una vida entera y completa. Eso se llama integridad. Dios quiere que seamos personas íntegras. ¿Saben qué es la integridad? Ser los mismos en todas partes. Eso es integridad. Integridad significa completo. Integridad no significa perfección. La gente se confunde con eso. Integridad significa ser el mismo. Integridad es no tener cosas ocultas, guardados. Integridad es saber a qué nos exponemos con la persona con la que estamos, porque conocemos sus fortalezas y también sus debilidades. Entonces no tienes que ser perfecto, tienes que ser íntegro. Dile que tiene izquierda, derecha, ¿estás oyendo? Ahí es donde aparece el Señor y entonces nos dice, y le dice al apóstol Pablo: Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en lo que te falta, en lo que te sobra a ti. Mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y entonces dice Pablo lo entendió, dijo: claro, yo siempre voy a estar en debilidad, siempre voy a tener puntos en los cuales soy débil. Lo que tengo que hacer en la debilidad es buscar el poder del Señor. Y es donde el Señor dice: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y es donde las personas lo ven y dicen: ¿qué le pasó a Camilo? Camilo no era así, Camilo era peor. Y ahora mírenlo, ¿por qué este hombre vive de esta manera? Es la gracia, es el favor de Dios. Dios me favoreció, es Dios que está obrando a través de mí. ¿Y eso cómo fue? No, es el poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? ¿Quién nos otorga el poder de Dios? Entonces, si vemos que el individuo que se siente vulnerable o el grupo social que ha sido desfavorecido, miren, la iglesia cristiana históricamente ha sido una organización, una institución desfavorecida. La iglesia de Cristo, perseguida, atacada, menospreciada, muchas veces. Cuando la iglesia obró en nombre propio en la historia, fue cuando la iglesia obtuvo riquezas, poder y se torció. Miren la historia, vayan y lean la historia. Pero cuando la iglesia depende de sus debilidades, no de sus fortalezas, sino de sus debilidades, para que el poder de Dios se fortalezca en ella, es una iglesia imparable. Entonces no tiene nada de malo que nosotros expresemos nuestras debilidades, no para regodearnos en ellas, no para sentirnos orgullosos de nuestras debilidades, sino para ponerlas en el lugar correcto, en el altar de Dios, para que esas debilidades sean cubiertas con el poder incomparable de la gracia del Señor. Necesitas, para ser empoderado, 3 cosas: la guía del Espíritu, la libertad del Espíritu y el poder del Espíritu.
Vamos a verlo. El primer punto es la guía del Espíritu. ¿Me siguen? Ok. Acompáñenme entonces a Romanos capítulo 8, verso 11 al 17. Tengo que decir esto. A mí el Señor me sacó del espiritismo. Yo era medium. Y fue un medium vocacional. No fue intencional. A mí se me comenzaron a desatar una cantidad de cosas sobrenaturales desde muy niño. Y yo me levanté y comencé a crecer y yo veía cosas, visiones, y las cosas que recibía ocurrían días después, semanas después, años, meses después, años después. Ocurrían. Y mi mamá era igual. En su niñez arrancó desde muy niña y veía cosas. Y entonces para nosotros eso era, pues es natural. No le pasa a todo el mundo, pero a nosotros siento es natural que nosotros lo vivamos. Y entonces comenzamos a hacer recorridos y nos dimos cuenta que había en la familia ancestralmente cosas similares. Y entonces un par de hermanos míos también. Y en mi casa se hizo una consagración en algún momento a un espíritu inmundo que se llama José Gregorio Hernández. Y uno estaba en la casa y las personas lo veían. De pronto estaba uno ahí por ahí hablando y veían que bajaba por la escalera, se sentaba en el sofá y se desaparecía. Cosas como esas eran las que pasaban. Y entonces cuando yo voy a llegar a Cristo, yo estaba ya teniendo un recorrido de niño, porque yo llego a Cristo a los 17 años. Hace 30 años, voy a cumplir 30 años en septiembre de haber llegado a Cristo. Y entonces veía todo esto de una manera natural, pero esto comenzó a presionar, a oprimir, a quitarme el sueño, a distraerme, a meterme terror en la vida. Y fueron unos años espantosos, los últimos, antes de conocer a Cristo. Pero en esa terrible y tremenda oscuridad y debilidad fue donde se manifestó la gracia de Dios. Entonces, para abreviar el cuento, yo tenía un espíritu guía. El espíritu guía, yo lo veía reflejado. Era una persona en ese entonces con unas condiciones espirituales espantosas. Espantosas. Yo tenía un don de adivinación, la cosa más brutal del mundo. Le adivinaba todo a todo el mundo. La gente no me podía sostener la mirada a un pelado de 15 años, de 16 años. Porque era una mirada completamente satánica. Hacía rituales para amplificar ese poder. Me llegaron unas maestras rosacruces a dirigirme y a manifestar más ese poder en mi vida. Y llegaron a decirme y hacerme propuestas y ofertas a mi corta edad, porque decían que iba a ser una persona muy importante para la humanidad. Pero algo no encajaba. Había una necesidad más grande, que no era la adivinación, no era suplida, que no traía alegría, sino que me hundía. Algo no estaba bien. Y comencé en mi búsqueda de Dios. Más bien, comencé a ser consciente de que Dios me buscaba. Siempre anhelé a Dios. Siempre lo anhelé. Yo asistía a la iglesia, no iba al colegio y me metía a la iglesia. Y duraba horas sentado esperando que Dios me hablara. Le pedía que me hablara. Y Dios, conocedor de eso, tuvo un tiempo, un día perfecto. El 7 de septiembre de 1988. Ese día, el espíritu guía que me estaba acompañando hasta ese momento y que a través de un ritual lo invité a mi vida y me acompañaba porque yo pasaba por espejos y lo veía parado, se materializaba en los espejos. Cuando yo estaba parado y lo veía que pasaba detrás mío o que iban por algún lugar, una vitrina, y yo cruzaba y volteaba a mirar y lo veía la sombra acompañándome de este espíritu inmundo.
Y yo me sentía protegido porque me habían dicho que era un ser de luz. Y en la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces llegó el punto en que yo dije, no puedo seguir en estas condiciones. Ya tuve suficiente. Y fue cuando Dios dijo, un momentico, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y Dios se cruzó en mi camino. Y partió en dos la historia. Y entonces llegué a comprender que no se trataba de un espíritu guía, sino de la guía del espíritu. Si ustedes analizan superficialmente el espiritismo frente al cristianismo, se van a encontrar con una cosa sencilla: que Satanás no es creativo. El creador es Dios. Dios le delegó al hombre la capacidad creativa. Le dio parte de esa capacidad creativa al hombre. Por eso nosotros somos seres productivos. Pero Satanás no tiene esa capacidad. Y entonces el diablo lo que hace es que plagia. Y la espiritualidad de las tinieblas es una copia burda y bizarra de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso ustedes se encuentran, yo habiendo salido de ser medium, ustedes se encuentran y habiendo estado en muchas sesiones espiritistas como medium, o también viendo a otros mediums, como estas personas y yo mismo veíamos con una característica: cuando entraba en trance la persona, sencillamente quedaba anulada y se convertía en un parlante. Y entonces la persona caía en ese trance y perdía completamente su voluntad, pierde su voluntad completa y da un mensaje. Por eso veíamos, por ejemplo, mujeres con unas fortalezas, una fuerza tremenda en medio de las sesiones, porque se hacen shows y se hacen cosas para demostrar que lo que está pasando tiene un elemento sobrenatural en medio de esto. Y de pronto habla una mujer con una voz muy fina y tiene la voz más gruesa que ustedes se puedan imaginar. Y habla como un hombre. Y uno queda sorprendido, son las evidencias. Pero esto es característico del diablo, porque Satanás es un showman. Jesús por eso le decía a todo el mundo: vaya y no diga nada. Vaya y dé gloria a Dios. Vaya y cuéntele a su familia. No haga alarde de eso. Porque las cosas sobrenaturales nuestras no son para hacer show. Pero sí tenemos que testificar de la obra que Dios ha hecho. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo llego a Cristo, y yo mismo que había vivido anulado en mi voluntad en estas sesiones, llego a Cristo y me encuentro con un pasaje que me sorprendió. Dice que el espíritu del profeta está sometido al profeta. Eso me ha metido en problemas a mí varias veces. ¿Por qué? Porque la lección que yo saco de ahí es que yo tengo como creyente la autoridad sobre mi voluntad. Entonces, si yo quiero dar un mensaje, yo lo doy. Si no quiero el mensaje, no lo doy. Eso me ha metido en problemas. Porque si Dios me dice dígalo y yo no lo digo, me mete en problemas. Y si Dios no me ha dicho algo que yo quiero decir y lo digo, pues eso me mete en problemas con Dios. Entonces, o estoy en problemas con ustedes o estoy en problemas con Dios. Y eso a veces, pues, es complicado. Entonces lo que tengo que hacer es: di qué es lo que quieres y yo lo hago. Y con eso todos quedamos contentos. Pero el asunto es que mi voluntad en Cristo no es anulada. Dios nunca va a anular tu voluntad, pero te va a pedir cuentas de las decisiones voluntarias que tomas. Pero Satanás sí anula. Entonces no es lo mismo tener un espíritu guía que ser guiado por el espíritu. ¿Me van siguiendo? Romanos 8, 11, 17, escuchan esto: y si el espíritu, está en mayúscula, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, es decir, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu en E minúscula que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu con E mayúscula que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él debilidades, también tendremos parte con Él, empoderados en su gloria. Cualquier creyente, digamos, medianamente sensato, o básicamente sensato, quiere vivir espiritualmente. Es un anhelo. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero ser guiado por el Espíritu. Es un anhelo. Muchas veces no tenemos ni idea cómo, pero lo anhelamos. ¿Cómo va a pasar? No tengo ni idea. Y entonces algunas personas un poquito más folclóricas se inventan cosas para eso. Entonces, y lo creen. No, si te tomas el vaso con no sé qué, entonces tal. Y por eso en las tinieblas todo radica en lo que tú puedes hacer. No, tú te echas esta agua que ha estado al sol y al brillo de la luna con el sereno de no sé qué cosa, y con esa vaina tú ya quedas arreglado. Y le ligan al ser amado en 3 días y le no sé qué. Y si pones este símbolo geopático debajo del colchón, entre las tablas, no sé qué, entonces vas a alejar las malas energías y te vas a levantar con pie derecho. No sé qué pasa con el pie izquierdo. Históricamente los zurdos han sido muy atacados. Yo soy ambidextro, entonces no tengo problema. Pero queremos vivir en el Espíritu. Pero no es por la fuerza, ni por ningún poder. No es por tu experiencia, ni sabiduría, ni conocimiento, ni recursos, ni inteligencia, sino por mi Espíritu, dice el Señor. No se puede vivir una vida espiritual sin el Espíritu. Digan, no se vive espiritual sin el Espíritu. Entonces, para ello nos está diciendo aquí que para ser guiados por el Espíritu, nosotros tenemos que abandonar los hábitos de ¿qué? De la naturaleza pecaminosa. El punto aquí entonces, para poder ser guiados por el Espíritu, es tener no solamente la disposición, sino reconocer. Yo tengo que reconocer, tengo que confesar y tengo que abandonar los hábitos de la naturaleza pecaminosa. Porque o si no, lo que va a llegar a mi vida va a ser destrucción, consecuencias negativas, permanentemente. Y es donde ve uno a los cristianos viviendo por debajo de la línea de la mediocridad, anhelando la espiritualidad, pero viviendo en la mediocridad. Y diciendo, no sé qué pasa, es que a mi Dios no me escucha, es que yo voy a la iglesia, a veces diezmo. ¿Será que si me bautizo entonces el Señor me va a quitar el bulto de sal? Y no se trata de esas cosas. Se trata es de no responder, de no reaccionar. ¿Recuerdan la reacción y la acción que vimos hace 8 días? No reaccionar en nuestra carne, sino en el fruto del Espíritu. Y cada día hacerlo más y más y más y más y más, y crecer y avanzar y comprometernos con eso. Cuando tú te comprometes con eso, vas a ver cosas extraordinarias en tu vida. Pero no se trata solamente de tu carácter, sino que se trata de otros asuntos mucho más amplios. Y entonces tú procedes al arrepentimiento. Para ser guiados por el Espíritu tengo que vivir en arrepentimiento. Esto no está bien, Señor, tengo que reconocerlo, lo confieso, porque hay personas que reconocen. Yo reconozco que me porté mal y
¿A quién le importa? Es mi vida finalmente. Lo reconozco, sí, ¿y qué? ¿Qué va a hacer? Con eso no pasa nada. Y tampoco pasa si yo reconozco y lo confieso. Oye, mira, vengo a hablar contigo, realmente es que yo la embarré, yo metí las patas con eso. No, esto estuvo re mal, pero sigo en lo mismo. Sigo prometiendo. Te prometo que la próxima vez no va a pasar. Te prometo que ahora sí, promesas. Y las promesas se rompen. Eso es el remordimiento. Pero entonces no se trata solamente de reconocer, de confesar, sino de abandonar. Entonces ya no más. No puedo seguir en este camino, no puedo seguir en esta situación. Y entonces nuestro llamado como hijos de Dios es a que aquellas cosas que nos pueden estar causando un daño, una fractura en nuestra vida, yo tengo que dejarlas. Porque me han manejado, me han manipulado, y yo no fui llamado a que mi voluntad sea manipulada por cosas, por situaciones, por personas, sino que Dios viene a traer una libertad a mi vida. Y necesito ser guiado por el Espíritu en eso. Entonces, ahí es donde está el arrepentimiento. Mientras yo no proceda al arrepentimiento, no va a pasar nada. Mientras yo no reconozca, confiese y abandone los hábitos de mi naturaleza pecaminosa, no va a pasar nada. No voy a ser guiado por el Espíritu. No voy a ser guiado por el Espíritu, porque la carne y el Espíritu se oponen entre sí. No están de acuerdo. Tengo que abandonarlo y tengo que disponerme. Resuelto el asunto del pecado, el arrepentimiento, el reconocimiento, la confesión y el abandono de los hábitos, paso al segundo capítulo, que es la libertad del Espíritu. ¿Vamos bien? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 18, nos dice esto: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Les cuento, Moisés subía al monte de Dios. Yo lo llamaba: Moisés, comité, listo, ya voy para allá. Entonces se iba para la oficina del Señor, en el monte. Entonces él subía al monte, y cuando bajaba, el haber estado con Dios lo hacía brillar. Él brillaba. Y no era un problema de usar un tónico para que se le fuera la grasa de la piel, sino que realmente brillaba. Había estado en la presencia de Dios. Y entonces la gente le decía: no podemos soportar eso. Imagínate, no, tú eres el único que puede estar allá con Dios, porque si nosotros viéramos eso nos morimos. Entonces tápate la cara, tenemos miedo de ti. Y entonces el tipo comenzó a usar un velo. Y se puso un velo. ¿Para qué? Para que la gente no viera ese resplandor ni cuando se estaba extinguiendo. Sin embargo, dice, la mente de ellos se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Y entonces comienza a descender el velo de la mente, cubre el corazón, termina cubriendo las acciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Se los voy a decir. Es la persona que vive en el legalismo. Tiene un velo, una apariencia, pero por detrás pasan otras cosas. Y tiene velada su mente, velado sus ojos, velado su corazón, velada su boca, velada sus acciones. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿A cuántos el Señor les ha quitado el velo? Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay una cosa, queridos: libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve
donde hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Iglesia, hay situaciones que tenemos que analizar. Si no tienes libertad, estás en una de dos: en la esclavitud del pasado o en el velo del legalismo. La característica del legalista es doble. Una es apelar a su herencia y su tradición. Dos, apelar a sus buenas obras. Lo que yo hago. Yo hago, yo digo, yo pienso, yo oro, yo me levanto, yo hago devocional, yo leo la Biblia. Claro, todo eso hay que hacerlo. Pero no hay que hacer alarde de lo que yo hago. No necesito cumplir. Y entonces, si no pudo orar un día o 2 días, entonces esta persona se siente con un malestar, porque siente que algo le falta, que algo no hizo bien y que de pronto eso le va a traer mala suerte. Y entonces vive atado a lo que él hace. Pero también vive inflamado por lo que él hace. Jesús nos pone ejemplos en el Evangelio, muchísimos. Hay uno que dice del hombre religioso que tuvo aquí al de al lado y empezó a decirle: mira que yo no soy como ese pecador, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que recibo. Y mientras el otro ha estado diciendo: yo no tengo nada que decir, sé propicio a mí que soy un pecador, lo único que yo necesito es reconocer que tú eres el Dios y mira, no tengo cómo defenderme delante tuyo, si tú me ayudas las cosas van a cambiar. El otro decía: no, espérate un momento, yo diezmo, déjese ver con algo, responda a mi fe. Y entonces nos creemos en algún momento quizá con derechos para reclamarle a Dios lo que Dios tiene que hacer por causa de lo buenos cristianos que somos nosotros, de lo cumplidores que somos nosotros. O de repente no tanto, y entonces mejor dejemos eso así y abrámonos. Y comenzamos a medir las cosas en la balanza del qué hacer y qué no hacer. Pero no se trata de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tus recursos, de tu experiencia, no se trata de eso. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y entonces lo que nosotros nos encontramos es que hay otras personas que cuando apelan a sus tradiciones no se han podido liberar de asuntos ancestrales. Llegó la hora de cortar eso. Llegó la hora de cortar. Entonces las familias imponen las condiciones de cómo tenemos que vivir. Y ahí normalmente les digo qué es lo que ocurre, que son los problemas que existen de las personas que dicen: es que mi suegra se mete en mi casa. Eso es una maldición generacional. No me miren así, yo no me inventé eso. ¿Sí? Ahora, les voy a decir una cosa, eso no es ninguna excusa para no consultar, ni para que lleguen las suegras y dicen: ay, no, es que yo no digo nada porque es que mi hijito, no, tampoco, no exageremos. ¿Sí? Hay que ser conscientes, pero hay que dar las libertades y respetar los espacios, punto. Y hay que honrar, nosotros como creyentes somos llamados a honrar a nuestros padres. Y a los padres de mi esposa también, honrarlos a ellos también. ¿Sí? Entonces, pero tiene que haber un respeto en eso, en ese sentido. Y cuando se dan esos respetos, yo comprendo, pero no, es un ejemplo simplemente. Pero ¿qué pasa cuando se manifiestan otras cosas? Que no es que la suegra se mete en lo que no le importa. Entonces llega y dice qué es lo que hay que comprar, que no hay que comprar, la nevera, si pueden o si no pueden, si hacen o no hacen. No, pero espera un momentico, usted esto, pero yo le voy a decir esto, tal cosa. Y entonces entran y ponen la casa en desorden. Y el marido le gusta un cuadro acá y dice: no, eso se ve muy feo, está muy chiquito, quite esa vaina y ponga este. Y pone la foto de ella. Y entonces llega el marido: ay, mi amor, no digamos nada, es que mi mamá, tú sabes,
Sí, es que mi mamá esto, mi mamá aquello. Le doy gracias a Dios por la suegra que tengo. Sí, le doy gracias a Dios. Nuestra relación ha mejorado tremendamente con ella desde que se fue a vivir al extranjero. Es una broma, es una broma, es una broma. Amo a mi suegra, suegrita, si me estás escuchando, si escuchas esto, te amo. Iglesia. Pero hay otras cosas. Entonces de repente brinca el alcoholismo. O de repente brinca la intolerancia. O de repente brinca los abusos sexuales, verbales, físicos. Pero ¿qué pasa? Que eso que Dios está limpiando, tú no has renunciado a ello. Por eso el Señor dice que tienes que renovar tu mente. Y entonces cuando llega y golpea, y tú dices, siga, te coge y te desbarata la casa. La idea es que tú, cuando te golpeen, ¿quién es? Soy la maldición ancestral, vengo por lo que es mío. Ah, pero esto no es su casa, porque esta casa es de Cristo. Entonces vaya, entiéndase con Él. Vaya y entiéndase con Él. Pero aquí usted no entra. No voy a permitir que venga y me destruya la casa. En el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, hay una historia que narra que hubo una disputa angelical por el cuerpo de Moisés. Dice que Satanás disputaba con el ángel, tal vez Gabriel, por el cuerpo de Moisés. No se sabe dónde fue sepultado Moisés, porque el viejo murió en el monte. Como él se iba con el Señor y aparecía a los 40 días y ellos ya estaban en farra y en las cosas, entonces algún día se fue y no volvió y no lo extrañaron. ¿Y dónde estará el viejo? Ni idea, se murió, debe ser que se murió. Y se murió y nadie supo dónde quedó. Pero hay una disputa por ese cuerpo en el ámbito de lo sobrenatural. ¿Por qué Satanás reclamaba un derecho sobre Moisés? Porque Satanás viene reclamando derechos ancestralmente. Espérate un momento, que en la línea familiar tuya yo he tenido un lugar. Entonces Cristo viene y le pone el tate quieto. Pero un momento. Pero si tú no has renovado, ay sí, no me diga, ¿y esa vaina cómo es? No, pues venga, déjeme entrar y le explico. Listo, siga y me cuenta. Y nos dan por la nuca. Y entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer en este caso es que esos patrones que se repiten familiarmente hay que cortarlos, porque van a venir sobre nosotros y sobre nuestros hijos a reclamar unos derechos. ¿Por qué llegó a reclamarle a Moisés? Algunos biblistas y exégetas han reclamado este punto. Dios le dice a Moisés que le hable a la piedra, a la roca, para que de ella brote agua, porque el pueblo se quejaba que se moría de sed. Y él les dijo, ve y le hablas a la roca y le dices que emane agua de ella, y ella te va a obedecer, porque a la voz de Dios todo responde. Y entonces a Moisés, en una de esas reclamos, se le saltó el bloque al viejo, se le saltó la piedra, y cogió la vara que Dios le había dado y se fue a la piedra y comenzó a darle garrotazos a la piedra. La piedra brotó agua. Él dijo, ve, no funcionó exactamente como el Señor dijo, pero funcionó. Claro, porque es que Dios había dado una orden. Y a veces nosotros tomamos decisiones estúpidas en lo que Dios ha dicho que hagamos. Y nosotros lo que hacemos es que manipulamos la voluntad de Dios. Y entonces brotó el agua y Dios lo llamó y él llegó con el pecho inflado ante el Señor. Si viste la última, ¿no? Si viste que no solamente al llamado de la voz, sino que también de un garrotazo en la piedra suelta el agua. Él le dijo, tú me desobedeciste a mí, y como me has desobedecido, no tendrás parte en la tierra nueva. En la promesa no vas para allá, te vas a quedar de este lado del desierto, y ahí vas a morir. Y Moisés no llegó a la tierra prometida. Entonces dicen que por ese motivo que nosotros decimos, no, Dios es puro amor. Claro que Dios es puro amor, pero también es pura justicia. Dios es justo y es amoroso. Entonces Dios es
un Dios celoso, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios da una orden, tenemos que cumplir esa orden. Una vez el profeta Isaías le pidió a un rey, tal vez Ezequías, que saliera a la ventana y que disparara flechas para que pudiera tener la victoria sobre sus enemigos. Y el tipo se paró y tiró 3 flechas y vio que no pasaba nada. Se sintió como ridículo haciendo esa vaina. ¿Qué van a decir los vecinos? Mire que yo haciendo esta vaina, ¿será que me estoy volviendo loco? Y lanzó 3. Y dejó 3 y dejó colgado el arco, se quitó el carcaj y lo dejó ahí con las flechas. Y el profeta se iba yendo y Dios le dijo, devuélvete. El tipo se devolvió y le dijo, si tú hubieras cumplido con la voluntad de Dios y hubieras lanzado por lo menos 7 u 8 flechas más, Dios te habría dado la victoria, pero ahora te van a quitar el reino. Porque una desobediencia a medias, una obediencia a medias es una desobediencia completa. Entonces, si Dios dice que haga algo, hágalo. ¿Cuándo paro? Cuando Dios diga. Porque nosotros hemos sido llamados a la libertad, pero a veces para cumplir con la libertad tenemos que cumplir órdenes. Y entonces estamos en este camino y caminando y viendo que Dios lo que quiere es romper esos patrones, romper en nuestra vida, en nuestra familia, para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, aunque venga, porque van a ser cíclicos. Esos patrones van a venir, lo que ha golpeado a tu casa, que golpeó a tus padres, o a tus abuelos, o a tus bisabuelos, o a los tatarabuelos, o a los chosnos. Eso mismo va a venir a reclamarte. Eso mismo va a venir a reclamarle a tus hijos y a tus nietos. Ellos tienen que saber que si Cristo está ahí, no puede entrar nada más. Por eso tienes que cortar la herencia de maldición y empezar a vivir en la herencia de la bendición tuya y de los tuyos. Eso es a lo que Cristo vino, porque nada puede quitarte la libertad que Cristo te dio. Y si estás en Cristo, estás en libertad. Si estás en libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hay que romper el velo del legalismo, del todo lo que yo tengo que hacer, y hay que romper el velo del maldito patrón que quiere tomar posesión de nuestra casa una vez más, a nosotros o en nuestros hijos. No creas que porque un día te liberaste no van a venir a golpear. Lo que pasa es que van a venir a probar si das papaya. Y ahí es donde tú tienes que cerrar la puerta y reconocer y renunciar si es necesario. Señor, esto yo no me recordaba, yo no sabía que esto era así, Padre, pero hoy renuncio por mis ancestros y sus consecuencias sobre mi vida y proclamo que tú, a partir del día en que yo te entregué mi corazón, me hiciste una persona libre y que eso fue cortado en mi vida, lo reconozco y no va a venir sobre mí ni sobre mis generaciones. Y si un día trata de venir a reclamar por mis ancestros sobre mis hijos o mis nietos, pues Señor, que ellos sepan quién es el Dios que los sostiene. Entonces, resuelto el poder del pecado, del pasado y del legalismo, pasamos al poder del Espíritu. El último punto. En 1 Corintios 12, 4 al 11, hace una descripción tremenda. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Qué quiero resaltar con esto? Hace 8 días hablamos del fruto del Espíritu Santo y decíamos que en la Biblia lo singular es singular y lo plural es plural. Cuando hablamos del fruto, el fruto se manifiesta completo. El fruto no se manifiesta desgajado, sino completo, la mandarina completa. Pero cuando hablamos del poder del Espíritu, de los dones espirituales, ahí sí nos dice que por lo menos uno. Pero el listado son 9. Así como el fruto está compuesto de 9 gajos, el poder del Espíritu en la Biblia, en 1 Corintios, donde estamos leyendo, está disponible en 9 tipos de dones. Y sigue diciendo, a unos Dios les da por el Espíritu palabra y sabiduría. Ahora, en el 7 dice que es una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Eso no es para mí, es para los demás. Los dones son nuestros, pero no son para nosotros. Cualquier tipo de don que tú tengas es tuyo, pero no es para ti. Es para edificación de los demás. Por eso que los dones hay que ponerlos a funcionar. Y en lo que tú eres bueno tienes que mostrarlo, tienes que ejecutarlo, porque eso enriquece a otras personas. A unos Dios
les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros por medio del mismo Espíritu fe, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. El otro ayuno, les voy a hablar de esto, porque ese ayuno va a ser un ayuno especial, donde vamos a administrar estos dones. Y vamos a pedirle al Señor que comience a partir de hoy y en ese ayuno también a desatar cosas espectaculares en nuestra vida, de parte de Él. Todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces yo no soy un administrador de los dones. El que administra los dones es el Espíritu Santo. Los dones son de Él. Entonces Dios le pone, pero lo que nos dice la Escritura es que cada creyente debe tener mínimo un don. Porque dice, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu. Una persona puede tener 2, 3, 4, 5 dones, yo no sé, lo que el Espíritu quiera. La pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Hemos experimentado esto? Nosotros vemos la manera como Dios se mueve, vemos cosas extraordinarias y eso comienza a suceder en nuestra vida. Y así como vimos que el fruto del Espíritu se da en mi relación con otras personas, quiero recordar los cuadros que hemos estado analizando. El fruto del Espíritu en mi relación con Dios tiene que ver con el fruto de amor, alegría y paz. ¿Lo recuerdan? En mi relación con los demás, paciencia, amabilidad y bondad. En mi relación conmigo mismo, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí están los 9. La manifestación de los 9. Operan completos, van juntos para todas partes. Estos son como estudiantes primíparos. Juntos para todas partes. Usted llega a una universidad y sabe quiénes son los primíparos. Porque cuando los que van de segundo a décimo son personas que van 1, 2, 3. Cuando están en primero son un solo bloque, 25. Y todo el mundo les grita primíparos. ¿Cómo supieron que éramos primíparos? El don funciona así. Como primíparo en la primera semana de universidad. Siempre va junto. Y tiene que ver, repito, con mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo. Tiene que manifestarse al tiempo en todo. Ahora, vemos que el poder del Espíritu también se puede entender en 3 secciones, lo que estábamos viendo de estos 9 dones. Entonces fíjate que hay unos dones de inspiración. Estos dones de inspiración son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. También hay unos dones aquí que se pueden analizar como dones de poder. Los dones de poder son fe, milagros y sanidades. Son dones que operan poderosamente. Aquí en la iglesia los hemos visto muchas veces. El ministerio de oración tiene esto. Oran continuamente, Dios los escucha y por eso son los que van a los hospitales, a las clínicas, visitan a los enfermos en las casas. Las personas que lo piden, ustedes tienen que saber que pueden disponer de eso. Y van y oran. Y tienen el don de la fe. Y si no, están siendo entrenados en eso. Por lo menos. Porque cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Entonces oramos y que se manifieste eso. Y comienza a desatarse el poder de esa manera. Y uno ve cómo Dios responde impresionante con esos dones de poder. Pero también hay unos dones de revelación. Entonces fíjate, hay unos dones que Dios inspira al creyente, hay unos en donde Dios le da ese poder al creyente en las acciones y hay unos en los que Dios le revela su voluntad al creyente. Estos dones son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento. La palabra de conocimiento es muy confundida entre creyentes con la profecía. Creen que profetizar es profetizar vaticinando algo, cuando Dios puede estar usando es un don de una palabra de ciencia. Yo creo que lo que estás viviendo es esto, te está pasando ta. Y hay personas que tienen ese don así, durísimo. Ahora, ¿cómo vivir esto, pastor? ¿Cómo llevo esto a mi vida? Porque esto no es para que tú digas, uy, qué bueno eso, con eso podemos hacer un negocio. Esa es con la que yo puedo salir de la olla. Porque esto no es para beneficio propio, repito.
Esto es para edificación de la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. Cuando tú ves esos dones desatados, la iglesia se manifiesta. Entonces ahí es donde la iglesia no brilla por lo que tiene, por lo que no tiene, sino por el Dios que se adora en ese lugar. En Mateo 7, 7 al 11, y con esto termino, nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, ¿qué? Encuentra, y al que llama, ¿se le qué? Se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, lo que hay que hacer con el Espíritu es pedirlo. Por eso nos dice la Escritura: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Ese vino ahí significa whisky, ron, ginebra, cerveza, ¿sí? No se emborrachen. Quiero que entiendan que en la cultura judía el vino era la bebida tradicional. Tenía que hacerlo porque el agua no tenía ningún proceso de purificación. Sí, aunque los romanos adelantaron unos grandes acueductos y sistemas de riego, etcétera, el agua que venía era un agua contaminada. De hecho, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no tome más agua sino un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. El tipo tenía una colitis tremenda. Entonces le dice: toma vino. ¿Por qué? Porque el vino tiene unos agentes antioxidantes, unos prebióticos y probióticos que permiten que el intestino asimile bien las comidas y tenga las bacterias sanas. Hay bacterias sanas. Y que tenga eso y que pueda el intestino cumplir con su función. Y para eso el vino es un buen complemento alimenticio. Pero dice: no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque dice que lleva al desenfreno. Entonces ahí es donde pueden meter todo aquello que nos puede llevar al desenfreno. Acuérdense que estamos dejando los hábitos de la naturaleza pecaminosa, perdón. Y entonces llegamos acá y tenemos que saber que nos está diciendo: sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos con la guía del Espíritu, para que nosotros vivamos con la libertad del Espíritu y para que vivamos en el poder del Espíritu. Pero quiero cerrar con esto. La guía del Espíritu: arrepiéntete y vas a ser guiado por el Espíritu. Arrepentimiento diario del pecado diario, nos ha enseñado el pastor Darío siempre. En la libertad del Espíritu, confronta y renuncia tu propia vida, tus temas ancestrales y tu fe. Si acaso de pronto es que estás como muy legalongo por ahí, y entonces como que se están levantando un poco el legalismo. Entonces no, es que si no hacemos la norma, el inciso, el parágrafo en los asuntos espirituales, entonces le coartamos al Espíritu el mover con libertad en nuestra vida. Y entonces si no estamos en libertad, ahí no se está moviendo, ahí no se va a mover el Espíritu, porque donde está el Espíritu hay libertad. Y por último, el poder del Espíritu hay que pedirlo. Vamos a avanzar y en los próximos domingos vamos a estar trabajando esto, pero estoy empeñado, y la directriz del Señor es esa: que nosotros vivamos transformados y empoderados. Esa es la teología integral, ese es el cristianismo original. Y nosotros no podemos estar viviendo una vida de legalismos, de formalismos, de regulaciones humanas, ni viviendo una vida anhelando y soñando con algo que está disponible hoy para nosotros, como si no fuera nuestro, sino que tenemos que levantarnos y vivirnos. Pero hay que arrepentirse, hay que confrontarse y renunciar, y hay que pedir el poder del Espíritu. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a hacer una cosa. Quiero que todos se tomen de las manos. Tómense de las manos con la persona que tiene al lado. Si está sudando, límpiese la mano. Sí, si no se echó desodorante, haga este ejercicio. Coja las manos así.
Cierra tus ojos. Y yo voy a orar aquí por una persona. Pero vamos a hacer antes. Están todas las manos cogidas, que no haya, porque si no se me corta aquí el tema. ¿Estamos? Una oración colectiva, digamos: amado Padre, hoy vengo ante ti y me arrepiento, reconociendo que muchas veces mi norma de vida ha sido mi propia conducta. Hoy renuncio a ello. Reconozco que fallo, que peco y que te necesito. Lo reconozco y lo confieso. Hoy me aparto, Señor, en el nombre de Jesús. Mi llamado es a ser guiado por ti. Por eso renuncio a cualquier otra guía que no sea la tuya en mi propia vida. Y también, Señor, hoy comprendo que has conquistado sobre mi vida la libertad del Espíritu. Pero las tradiciones ancestrales, los patrones familiares han venido y los he aceptado. Hoy renuncio a ellos. Si hay algún patrón en tu vida que tengas identificado, algo que no sabes cómo controlarlo y que sabías que así eran también hacia atrás en tu familia, córtalo. Cualquier cosa emocional, verbal, física, agresiones, patrones, temores, personas que temen que nunca se van a casar porque en su familia hubo personas que se quedaron sin casarse, o que no van a prosperar porque en su familia hubo personas que no prosperaron, o personas que han repetido patrones de abusos y creen que también, así como ellos los vivieron en algún momento, sus hijos los van a vivir y viven en temor. Cortamos eso en el nombre de Jesucristo. Lo confrontamos y lo anulamos, porque en la cruz quedó clavado. Cualquier patrón de temor, de espiritualidades erróneas, renunciamos a ello en el nombre de Jesucristo. Y digan: yo bendigo mi vida con la bendición del Señor, y bendigo mis generaciones con la bendición del Señor, y bendigo mi legado con la bendición del Señor. Y cierro la puerta a maldiciones ancestrales. Renuncio a ellas en el nombre de Jesucristo. Soy una nueva creación y vivo para Dios. Y ahora, Señor, pido que el poder de tu Espíritu se manifieste en mi vida como tú quieras, pero dame el poder que promete tu palabra y que tu Espíritu reparte a su antojo, como mejor le parece. Estoy disponible para ti y recibo, Señor, el fuego de tu Espíritu. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que avives a tu pueblo, Señor, que bendigas a tu pueblo con poder y autoridad a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.